Si intenta lanzar esa caña una vez más, llamaré a las autoridades, exclamó bruscamente el vigilante mientras le arrancaba la caña de pescar de las manos al anciano pescador. Nadie acudió en su ayuda. Ni una sola persona pronunció palabra. Solo su desgastada gorra de la marina cayó al entarimado de madera mientras se marchaba, aferrando la caña dañada como si fuera una bandera doblada ceremonialmente. Sin embargo, al amanecer siguiente, varias embarcaciones comenzaron a surcar la bruma matutina, aerodinámicas, silenciosas y de color gris militar. ¿Quién las había convocado? ¿Y por qué motivo el lago había recordado tan abruptamente al individuo al que una vez había pertenecido? Jorge Armengol, a sus 74 años, era un veterano de la Armada cuyo semblante curtido por el tiempo había presenciado más amaneceres sobre el lago Serena que ningún otro residente del pueblo. Nacido y criado en esta modesta localidad, había servido a su nación en los mares antes de regresar al lugar donde el agua y la tierra convergían en la más tierna de las uniones. Durante 4 décadas, había lanzado sus sedales en estas aguas cada mañana, su figura una estampa bien conocida contra la luz temprana. No pescaba por beneficio económico o recreo, la mayor parte de su captura se destinaba al comedor social de la iglesia del pueblo, al cercano refugio para personas sin hogar o a vecinos mayores incapacitados para pescar por sí mismos. Su práctica diaria era tan regular como los movimientos del agua. Despertar antes de que apareciera el sol, guiar su pequeña barca de madera hasta el centro del lago y regresar con suficiente pescado para alimentar a los más necesitados. El municipio de Aguas Claras había cambiado a su alrededor. El turismo había reemplazado progresivamente a los sectores de la pesca y la tala que antiguamente sostenían la economía de la zona. Cafés de moda y tiendas especializadas ocupaban ahora las calles donde antes se situaban ferreterías y tiendas de artículos de pesca. Sin embargo, Jorge perduraba como una constante, su descolorida gorra del USS Libertad un emblema silencioso de su servicio. El predicamento comenzó cuando el ayuntamiento, enfrentado a déficits financieros, vendió el lago público y los terrenos del parque adyacente a Horizonte Ocio, una promotora privada de complejos turísticos que prometió convertir la región en un refugio de lujo. La transacción se había ejecutado rápidamente, con escasa participación pública y considerable orquestación política. Aquel martes crucial por la mañana, Jorge llegó a su lugar habitual justo cuando los primeros destellos anaranjados tocaban el horizonte oriental. Sacó su equipo de pesca de su camioneta bien usada, reajustó su gorra de la marina y se dirigió por el muelle de madera que había soportado su presencia durante muchos años. El ambiente era fresco con el frío del otoño temprano, el vapor ascendiendo de la extensión del lago como formas etéreas dando la bienvenida a un viejo conocido. Acababa de instalar su silla plegable cuando una voz rasgó la quietud de la mañana. «Señor, esta zona es ahora propiedad privada, se le requiere que se marche de inmediato». Jorge se giró para ver a un joven vigilante de seguridad acercándose, ataviado con un uniforme nuevo que lucía prominentemente el emblema de Horizonte. «He estado pescando aquí desde antes de que nacieran sus progenitores, jovencito», respondió Jorge con compostura, procediendo a preparar su sedal. «Eso ya no es relevante», el tono del vigilante se volvió severo. «El lago está bajo diferente titularidad, no se permite la pesca sin una licencia válida de Horizonte Ocio». Jorge rebuscó en su gastada prenda de abrigo, extrayendo una tarjeta de identificación arrugada, una dispensa de pesca especial que el antiguo alcalde le había otorgado años atrás como reconocimiento a sus contribuciones a la comunidad. «Poseo autorización», afirmó. El vigilante apenas miró la tarjeta antes de arrebatársela de las manos a Jorge. Con mesurada deliberación, la rasgó en 2 pedazos. «Esto no tiene ningún valor ahora, viejo, nuevos propietarios, nuevas regulaciones». Un individuo en la orilla había comenzado a grabar la disputa con su teléfono móvil. Jorge pudo distinguir risas mientras el vigilante de seguridad lo agarraba del brazo, arrastrándolo desde el borde del agua. «Espere», dijo Jorge, alcanzando su caña de pescar, que estaba apoyada contra la barandilla del muelle. Al moverse, el vigilante lo empujó bruscamente. Jorge perdió el equilibrio y la caña cayó, fracturándose contra los tablones de madera con un sonido que pareció resonar a través del agua. «Tome eso como su advertencia», declaró el vigilante, lo suficientemente alto como para que sus observadores lo oyeran. «La próxima ocasión implicará cargos de entrada ilegal». En la grabación que posteriormente se compartiría ampliamente en línea, se podía observar a Jorge arrodillándose para recoger los fragmentos rotos de su caña, un regalo de su difunta esposa en su último aniversario antes de que la enfermedad se la llevara.
Recogió los pedazos con el mismo cuidado que si estuviera doblando una bandera en el entierro de un militar. De la creciente congregación de corredores matutinos y curiosos transeúntes, ni una sola persona alzó la voz en su apoyo. Algunos grabaron el evento, otros conversaron en voz baja. La mayoría simplemente observó, sintiéndose incómodos pero reacios a entrometerse en lo que parecía ser el inevitable progreso del desarrollo. Un joven con costoso atuendo deportivo comentó audiblemente a su acompañante: ya era hora de que mejoraran esta zona, ese señor mayor ha estado ocupando un terreno de primera durante años. Jorge registró el comentario pero no ofreció respuesta. Con un sentido de la corrección que parecía provenir de una época pasada, colocó la caña fracturada bajo el brazo y regresó a su vehículo. A su paso, el vigilante de seguridad ya estaba colocando letreros de «Prohibido pescar, propiedad privada», a lo largo del muelle. Mientras Jorge se marchaba en su vehículo, el sol de la mañana finalmente superó el horizonte, bañando el lago en una luminiscencia dorada. En el espejo retrovisor, pudo observar maquinaria de construcción comenzando a congregarse, la vanguardia de una metamorfosis que no dejaría espacio para individuos como él. Lo que pasó desapercibido para todos, mientras su atención se fijaba en el desconcertado anciano, fue como sus dedos habían doblado reflexivamente el permiso rasgado con exacta precisión militar, y como su mirada, antes de apartarse del agua, había examinado el horizonte con la alerta experimentada de quien antiguamente había vigilado la aproximación de enemigos marítimos. La residencia de Jorge estaba situada en la periferia del bosque, una compacta vivienda que había construido con sus propias manos tras regresar del servicio militar. En contraste con las fincas junto al lago que ahora alcanzaban millones, su modesta morada priorizaba la utilidad sobre la estética. Los interiores revestidos de madera albergaban muchos años de recuerdos, fotografías de buques de guerra, documentos de condecoración y una vitrina con sus medallas de servicio que nunca mencionaba a nadie. Dentro, colocó meticulosamente la caña de pescar fracturada sobre la mesa y abrió el cofre de cedro que contenía sus artículos más preciados. De él, sacó una bandera estadounidense precisamente doblada, la que había cubierto el ataúd de su esposa Margarita 8 años antes. Junto a ella descansaban sus insignias de la Marina y una imagen descolorida de su unidad formada en la cubierta del USS Libertad. Jorge había estado entre los pocos que sobrevivieron cuando su barco fue atrapado en una tempestad cerca de la costa filipina en 1972. Había asegurado personalmente cabos de salvamento que rescataron a 3 de sus compañeros marineros de ser arrastrados al mar. Aquella experiencia le había inculcado la genuina importancia de mantenerse firme cuando todo alrededor parecía a punto de derrumbarse. Se acomodó pesadamente en su sillón tapizado, sintiendo el peso de su edad más agudamente de lo habitual. A través de su ventana, podía observar el lago brillando en la distancia, ahora tan remoto para él como si estuviera situado en otro continente. 14º día desde que me prohibieron el acceso al lago, inscribió en el cuaderno de bitácora encuadernado en cuero que había mantenido desde su servicio naval. Nunca me he sentido más como un extraño en el lugar que he considerado mi hogar durante toda mi existencia. La residencia de ancianos en Almería. Donde vivía su hija, lo había estado contactando con mayor frecuencia últimamente. Ya es hora, padre, solía decir ella. Esta localidad ya no te pertenece. En cada ocasión, él había declinado cortésmente. ¿Cómo podría articular que sus vínculos eran más profundos que los documentos de propiedad de la tierra o los límites municipales, que la cadencia de las aguas del lago estaba en armonía con su propio pulso? Al caer el crepúsculo, Jorge examinó su anticuado teléfono móvil y descubrió que, sin querer, había ganado notoriedad en Internet. La grabación de su desconcierto se había difundido miles de veces, acompañada de música jocosa y leyendas como «Anciano no sabe leer señales de prohibido el paso» y «Viejo pescador se enfrenta a nuevos propietarios del lago y es derrotado». Los comentarios inferiores eran aún más despectivos: «Esa generación cree que tiene derecho a todo simplemente porque lleva mucho tiempo aquí, quizás si hubiera invertido en propiedades en lugar de en pescado, no se estaría lamentando ahora, hora de mudarse a una residencia, abuelo. El mundo es para quienes pueden permitírselo». Un golpe en su puerta interrumpió su ensimismamiento. Era Guillermo Jiménez, de la ferretería, uno de los pocos residentes de toda la vida que aún regentaba un negocio en el centro del pueblo. «Me enteré del incidente en el lago», comentó Guillermo, aceptando la taza de café que Jorge le ofreció. «Una situación difícil». «Ahora es su tierra», respondió Jorge, su tono desprovisto de resentimiento. «Son libres de gestionarla como mejor les parezca».
Guillermo se inquietó con desasosiego. El pueblo está cambiando, Jorge, quizás sea oportuno contemplar la mudanza. Jorge completó su pensamiento por él. Esta es mi vivienda, Guillermo, Margarita está enterrada aquí, toda mi existencia está arraigada en este suelo. Lo comprendo, sin embargo, estos promotores inmobiliarios tienen al ayuntamiento bajo su influencia, hablan de transformar toda la ribera del lago en un complejo exclusivo. Las cuotas anuales de socios superan lo que la mayoría de la gente de esta zona gana en un mes. ¿Y qué opina el pueblo al respecto? Guillermo desvió la mirada. La mayoría de las familias originales ya han vendido sus propiedades y se han marchado. Los recién llegados desean valoraciones inmobiliarias cada vez mayores, lo llaman progreso. Tras la partida de Guillermo, Jorge permaneció en su porche, contemplando la masa de agua que había provisto a generaciones de habitantes de Aguas Claras. En la penumbra creciente, pudo distinguir las recién erigidas iluminaciones de seguridad a lo largo de la orilla, crudas y perturbadoras contra el paisaje virgen. Recordó haber enseñado a los jóvenes del lugar el arte de la pesca en las mañanas de verano, demostrando respeto por el agua y sus habitantes. Reflexionó sobre las innumerables cenas de pescado comunitarias que había aprovisionado, las ancianas viudas que dependían de sus entregas regulares, los apretones de manos de 3 alcaldes consecutivos expresando gratitud por sus esfuerzos hacia el Banco de Alimentos de Aguas Claras. Todo anulado por una mera firma transfiriendo la propiedad a individuos que percibían el lago no como un ecosistema dinámico, sino como una anotación en un plan de desarrollo. Su teléfono sonó una vez más, su hija llamaba desde Almería. Me enviaron el video, papá, pronunció, su voz tensa por la aprensión. Esta es precisamente la razón por la que te he estado instando a que vivas cerca de nosotros. Es simplemente un malentendido, respondió él, reacio a molestarla con su pesar. No lo es, y lo sabes, esa localidad ya no merece tu presencia, han olvidado quién la estableció, quién la sostuvo en tiempos difíciles. Quizás ella tenía razón. A medida que la noche envolvía por completo el lago, Jorge contempló las generaciones de armengoles que habían pescado en estas aguas, incluyendo a su padre, que le había enseñado a lanzar su primer sedal, y a su abuelo, que había ayudado a fundar la primera lonja de pescado del pueblo. Lo consideraré, le dijo a su hija, aunque ambos sabían que no se marcharía. Ciertos hombres, semejantes a variedades específicas de flora antigua, solo pueden florecer en el suelo donde primero establecieron sus raíces. No solicitaba fondos, ni insistía en derechos. Simplemente deseaba lanzar su sedal en las aguas a las que había estado conectado toda su vida. El amanecer siguiente llegó con una lucidez extraordinaria, el tipo de mañana otoñal prístina que los fotógrafos persiguen pero rara vez logran capturar. Jorge se despertó antes del amanecer, como era su costumbre, y se sentó en su porche con una taza de café cargado. A falta de su observancia diaria de pesca, las primeras horas se extendían ante él, yermas y extrañas. Entonces, exactamente a las 7 horas, lo detectó, el sonido característico de unidades de propulsión marina acercándose desde el lado distante del lago. No las embarcaciones de recreo que solían frecuentar el agua, sino algo con mayor intención, más decisión en su expresión mecánica. Jorge dejó su café y se dirigió hacia la orilla, su curiosidad más fuerte que su renuencia a enfrentarse de nuevo a la nueva propiedad privada y sus guardianes. Lo que presenció le hizo detenerse bruscamente. 8 lanchas neumáticas semirrígidas de la Armada, ondeando banderas españolas en sus popas, avanzaban en impecable formación hacia el muelle principal. Cada embarcación transportaba miembros de la Armada uniformados, no con su atuendo de trabajo habitual, sino con sus uniformes de gala azul marino, como si estuvieran presentes en un evento militar oficial. La información se difundió rápidamente por Aguas Claras, los habitantes salieron de sus viviendas y establecimientos comerciales, congregándose a lo largo de la orilla. Los obreros en la nueva zona de construcción detuvieron sus actividades, la maquinaria de construcción enmudeciendo mientras toda la atención se desplazaba hacia las embarcaciones que avanzaban. El vigilante de seguridad que había abordado a Jorge el día anterior permanecía indeciso en la entrada del muelle, con su dispositivo de comunicación pegado a la boca, pero aparentemente sin directrices sobre cómo gestionar una presencia naval. La embarcación de vanguardia atracó con hábil precisión, y de ella emergió un caballero alto de cabello plateado, portando las insignias de un coronel de la Armada retirado. Samuel Egea avanzó con la seguridad de quien está acostumbrado a la autoridad, su mirada recorriendo la multitud hasta posarse en Jorge, que se encontraba a cierta distancia.
Atención, ordenó el coronel Egea, y cada marinero uniformado adoptó instantáneamente una postura perfecta. El coronel avanzó, se dirigió a los curiosos congregados y habló en un tono que resonó a través del agua. Mi designación es coronel Samuel Egea, Armada Española, retirado, hace 42 años, en medio de la tempestad que envolvió al USS Libertad. El suboficial mayor Jorge Armengol rescató a 12 individuos de mi mando, transportando a los heridos a través de aguas peligrosas hasta un lugar seguro. Un sonido apagado recorrió a los observadores. Muchos dirigieron nuevas miradas a Jorge, intentando conciliar al reservado pescador anciano con este inesperado trasfondo. Lo que una parte significativa de ustedes desconoce, prosiguió el coronel, es que, tras su encomiable separación del servicio, Jorge Armengol persistió en su deber aquí mismo, en medio de la inundación del 89. Empleó su embarcación para rescatar a 27 individuos de la ribera oriental. Durante la sequía del 95, instaló sistemas de filtración de agua para hogares con pozos contaminados. Durante 4 décadas, ha realizado evaluaciones diarias del estado del agua que la Agencia de Medio Ambiente ha utilizado para sus valoraciones a nivel comarcal. De otra embarcación emergió un hombre más joven uniformado. Mi nombre es capitán de corbeta Jaime Vilar. Estoy vivo hoy porque Jorge Armengol llevó a mi padre a hombros a través del fuego enemigo durante la retirada final de Saigón. Cuando mi padre no pudo financiar mi educación universitaria, el señor Armengol estableció anónimamente un fondo de becas para los hijos de veteranos de esta comarca. Estoy presente porque un hombre que no buscaba nada para sí mismo lo dio todo por los demás. El supervisor del grupo Horizonte Ocio se abrió paso entre la multitud. Con un portapapeles en la mano. Este es ahora un lugar de eventos exclusivos, comenzó. No pueden simplemente. De hecho, si podemos, intervino otra persona que salía de la tercera embarcación, una mujer con un traje de negocios oscuro y formal. Soy Amanda Robles, del Ministerio para la Transición Ecológica. Este lago está protegido por la Ley de Protección de Vías Navegables Históricas Nacionales debido a su uso documentado por 3 tribus indígenas. La transacción fue aprobada sin la evaluación histórica exigida por ley federal. Mostró un documento de aspecto oficial. Efectivo a las 6 de esta mañana, todas las actividades de construcción han sido provisionalmente detenidas a la espera de un examen ambiental e histórico exhaustivo. El vigilante de seguridad que había rasgado el permiso de Jorge parecía progresivamente incómodo mientras un marinero se le acercaba, presentándole un trozo de papel doblado. Esta es una copia del contrato inicial de Jorge Armengol con el Ayuntamiento de Aguas Claras, de 1983, aclaró el marinero. Le otorga derechos de pesca vitalicios como compensación por sus tareas voluntarias de evaluación ambiental. Este contrato prevalece sobre cualquier alteración en la titularidad, ya que se considera un acuerdo de servicio ambiental con reconocimiento federal. Las cámaras de los teléfonos móviles documentaban todo, pero el carácter de la grabación había pasado de la burla a la crónica deferente. La etiqueta almohadilla Día de Jorge Armengol ya estaba ganando popularidad a nivel local. Los veteranos habían llegado bien equipados. Colocaron un memorial en la orilla, una sencilla placa en honor al USS Libertad y reconociendo los muchos años de servicio de Jorge tanto en la Armada como en Aguas Claras. Establecieron una guardia de honor a lo largo del muelle, formando un pasillo que conducía al lugar de pesca habitual de Jorge. El coronel Egea se acercó a Jorge, que había mantenido el silencio durante los acontecimientos, y le ofreció la mano. Los hombres y mujeres presentes hoy representan 4 generaciones de marineros que no han olvidado la apariencia del honor, afirmó. Nos enteramos del incidente, la información circula rápidamente entre los veteranos. Jorge estrechó con fuerza la mano de su antiguo comandante, sus sentimientos amenazando con desbordar su serena compostura. No teníais por qué viajar toda esta distancia, Samuel. De hecho, si teníamos, respondió el coronel con sencillez. Nadie tiene permitido anular tus logros, ni por nosotros, ni por esta localidad. La multitud había aumentado a medida que la información se extendía por Aguas Claras. Entre ellos había concejales del ayuntamiento, con aspecto progresivamente avergonzado a medida que comprendían la magnitud de su error de juicio. El propio alcalde apareció apresuradamente, ajustándose la corbata mientras se dirigía a la plataforma improvisada que se había establecido.
En representación de Aguas Claras, comenzó, mirando ansiosamente entre los veteranos, los promotores y la funcionaria federal, deseo declarar que iniciaremos una reevaluación inmediata del acuerdo de venta del lago. Además, estamos designando una zona de desembarco permanente para veteranos en la ribera oriental, con acceso público asegurado y reconocimiento explícito de los derechos de pesca vitalicios de Jorge Armengol. Ofreció un nuevo permiso plastificado a Jorge, quien lo aceptó sin decir palabra. Lo que ninguna de las alocuciones capturó, lo que ninguna grabación pudo representar suficientemente, fue el cambio que se había producido en la forma en que los habitantes del pueblo percibían a Jorge. La obstrucción invisible que lo había aislado, el anciano caballero que parecía una reliquia de una era en desaparición, se había desvanecido. En su lugar, había una nueva comprensión de que el valor de ciertos individuos no puede medirse por los precios de las propiedades o los estudios de impacto económico. Cuando los actos oficiales llegaron a su fin, Jorge actuó de una manera que sorprendió a todos. Se dirigió a su vehículo, sacó su caña de pescar de repuesto, más vieja, pero aún útil, y regresó al muelle. Con los movimientos seguros de un hombre que había representado esta observancia innumerables veces. Colocó cebo en su anzuelo, lanzó su sedal al agua y simplemente se sentó. Uno tras otro, los veteranos vinieron a sentarse con él, manteniendo un respetuoso silencio a lo largo del muelle. Sin alocuciones, sin más pronunciamientos, simplemente la camaradería contenida de aquellos que comprendían que ciertos conflictos se libran no con armamento, sino con una resolución sencilla y digna. La semana que siguió a lo que los residentes ahora denominaban Día de la Armada, trajo consigo alteraciones en Aguas Claras que pocos podrían haber previsto. La narrativa había alcanzado una amplia notoriedad, adoptada por los medios de comunicación nacionales, representándola como una alegoría contemporánea de David contra Goliat. El Grupo Horizonte Ocio, enfrentado a una crisis de imagen pública y posibles litigios del Ministerio para la Transición Ecológica, declaró una reevaluación de su estrategia de desarrollo para respetar la importancia cultural e histórica de la zona. Se llevó a cabo una modesta ceremonia para designar formalmente el muelle oriental como embarcadero de Jorge, guardián de las aguas. El marcador, elaborado por un artesano local, era sencillo pero digno, muy parecido al individuo que conmemoraba. Jorge estuvo presente, sin ostentación, sintiéndose incómodo con la atención pero comprendiendo que el acto significaba más que solo él, se trataba de establecer un estándar para los principios de la comunidad. Lo que le proporcionó verdadera satisfacción, no obstante, fueron los jóvenes. Comenzaron a frecuentar el muelle en las primeras horas, inicialmente impulsados por la curiosidad sobre el anciano del video ampliamente compartido, pero poco después con sincero afán por aprender lo que él sabía. Jorge les instruyó con la idéntica paciencia que una vez había mostrado a los jóvenes marineros, cómo hacer el nudo perfecto, cómo interpretar la superficie del agua en busca de indicios de peces debajo, cómo permanecer en silenciosa expectación hasta el momento oportuno. ¿Alguna vez siente miedo del agua?, le inquirió una niña una mañana mientras le costaba colocar el cebo en su anzuelo. Jorge sonrió, ayudando a sus pequeños dedos a asegurar la lombriz. Estaba aterrado cuando me sumergí bajo ella durante la tempestad que se cobró mi barco, sin embargo, nunca he sentido aprensión mientras estaba a su lado, observándola. ¿Por qué sois compañeros?, preguntó ella con la sencillez de un niño. Porque nos comprendemos mutuamente, respondió él. El agua retiene un recuerdo de todo lo que encuentra, existió mucho antes de nuestra llegada y persistirá mucho después de nuestra partida, la habilidad reside en discernir lo que se esfuerza por comunicar. Ella reflexionó sobre esto con sorprendente gravedad, luego asintió como si él hubiera afirmado una noción que ya albergaba. El vigilante de seguridad que había destruido el permiso de Jorge no reapareció en su puesto. Sin embargo, una mañana, Jorge encontró una gorra del USS Libertad completamente nueva cuidadosamente colocada en su asiento habitual. Sin mensaje, sin aclaración, solo la gorra, su tela azul marino crujiente de novedad, las costuras doradas reflejando la iluminación matutina. Jorge se abstuvo de usarla. En cambio, posó su mano sobre ella por un momento, reconociendo el gesto, antes de disponer su equipo de pesca con su vieja y descolorida gorra aún firmemente en su cabeza. Ciertas expresiones de arrepentimiento es mejor dejarlas sin voz y algunas comprensiones más impactantes cuando se muestran en lugar de declararse. El alcalde Torres, reconociendo el alterado ambiente político, formó un comité asesor de veteranos para futuras iniciativas de desarrollo, con Jorge asumiendo a regañadientes un papel. La propuesta inicial del comité, aprobada sin disenso,
fue destinar una parte de los ingresos del turismo al mantenimiento del acceso público a los activos naturales que habían sostenido al pueblo mucho antes de que se transformara en un destino para turistas adinerados. El coronel Egea regresaba cada mes, ocasionalmente acompañado por otros veteranos, a veces llegando solo para sentarse con Jorge en el periodo previo al amanecer, cuando el lago estaba en su momento más tranquilo. Sus diálogos eran infrecuentes pero profundos, centrados en el agua, los periodos cambiantes del año, los patrones atemporales que persistían incluso mientras el mundo circundante cambiaba a un ritmo cada vez mayor. Todavía tienen la intención de construir en la ribera occidental, señaló el coronel durante una de esas visitas. Apartamentos de lujo, un puerto deportivo, todo el tinglado. Jorge asintió con un gesto, reajustando su sedal. La alteración llega, bienvenida o no, el aspecto crucial es asegurar que algunos elementos perduren. Como usted, comentó el coronel, manteniendo su puesto después de todos estos años. Como el agua, enmendó Jorge suavemente. Solo estoy de paso, como todos los demás, pero nuestras acciones mientras estamos presentes, esas son significativas. El lago mismo parecía haber soportado la disputa con su habitual desapego. Su superficie continuaba reflejando los cielos de arriba, seguía mostrando los efectos del viento y seguía proporcionando peces a quienes esperaban con suficiente paciencia. Cualquier conflicto humano que transcurriera a lo largo de sus orillas eran meras perturbaciones fugaces en su antiguo ser. A principios de la primavera, casi medio año después del Día de la Armada, Jorge llegó a su lugar habitual y descubrió a un grupo de alumnos de primaria esperándolo, cuadernos en mano. Su instructora aclaró que estaban realizando un estudio científico de 1 año de duración sobre el sistema ecológico del lago y esperaban que Jorge pudiera impartir algunos de sus hallazgos. Lo que siguió fue una demostración experta en ecología aplicada. Jorge ilustró cómo evaluar la pureza del agua utilizando aparatos básicos, cómo distinguir varios tipos de peces y cómo identificar indicadores de tensión ambiental. Los niños documentaron todo, sus ojos muy abiertos de asombro ante información no disponible en sus libros de texto o en Internet. El señor Armengol ha estado manteniendo registros diarios durante más tiempo que la AMA, aclaró la instructora a sus alumnos. Sus diarios contienen información climática que los científicos están utilizando actualmente para monitorear los cambios ambientales duraderos en nuestra zona. Un niño levantó la mano. Sin embargo, usted no es un hombre de ciencia, se dirigió a Jorge con la franqueza de un niño. Ciertamente no, convino Jorge. Solo soy un individuo que ha estado observando durante un periodo muy extenso. Quizás eso constituía su genuino legado, no las condecoraciones en su cofre de cedro ni el muelle recién designado, sino esta perspicacia acumulada, nacida de la observación cotidiana y la presencia constante. En una era progresivamente gobernada por la interpretación de datos y las simulaciones computacionales, Jorge simbolizaba algo más esencial, el valor indispensable de ser un observador, de notar las alteraciones graduales que se vuelven aparentes solo a través de décadas de observación devota. La construcción de lujo finalmente tuvo lugar en la ribera occidental, aunque considerablemente reducida con respecto a los conceptos iniciales. Desde el lugar de pesca de Jorge, podía observar las estructuras contemporáneas ascendiendo, sus exteriores acristalados reflejando las mismas aguas que había contemplado durante toda una vida. No guardaba rencor hacia los recién llegados. Después de todo, ellos también habían sido atraídos por el encanto del lago, su promesa de serenidad. Quizás llegarían a comprender lo que él había comprendido hacía mucho tiempo, que el mérito genuino de un lugar no se determina por lo que uno puede extraer de él, sino por la profundidad con la que uno se permite ser parte de él. Algunos individuos pasan toda su vida simplemente para sentarse tranquilamente en el mismo lugar, aferrándose a lo que otros desechan. Sin embargo, solo cuando son desplazados comprendemos que no todos son intercambiables. Podrías olvidar esta historia en unos días, pero si nadie la vuelve a contar, la historia permanecerá en silencio para siempre.